Hola, buenos días y bienvenidos en Economía Debate. Estamos aquí en la redacción del debate y tengo el placer hoy de tener aquí conmigo el Managing Director de Avante, Joaquín Casasus. Hola, buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Eh? Giuseppe. Estupendamente. Bueno, nos volvemos a ver y para hablar un poco de lo que está pasando en este momento en el mundo. Están pasando muchísimas cosas. Pero antes de afrontar el tema de los eventos, vamos a hacer un punto de cómo piensas que va a cerrar el año bajo el punto de vista económico a nivel mundial. Bueno, luego hablaremos un poco de los eventos, pero bueno, si nos ceñimos estrictamente a la economía, yo creo que el año va a cerrar razonablemente bien y probablemente mejor de lo que se esperaba. Y no solo eso, sino que probablemente los pronósticos para el año que viene son razonablemente optimistas. O sea que yo lo veo con buena pinta. La inflación ha bajado, ¿no? Un poco en general, sea en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Entonces tú, para el año que viene, considerando los eventos, ahora entramos un poco en el, es decir, que el 20 de enero llega el presidente Trump. Sobre él se ha hablado mucho, sobre la posibilidad de una política de balance que pueda de cualquier manera introducir aranceles seguramente hacia China y también pero hacia Europa. Entonces, esto es un primer punto, ¿no? El otro punto es el tema de las guerras. Las guerras hasta ahora han creado muchísimos problemas, bajo el punto de vista de la inflación sobre todo, pero también de incertidumbre, de instabilidad, en particular para Europa, sustancialmente, ¿no? Y luego está el tema de los últimos eventos ligados a Oriente Medio, es decir, de esta debacle de Siria, de la Siria, decimos, del dictador Assad. Entonces, empezamos con el tema con el primer tema, lo de Trump. ¿Cómo ves tú su presidencia y en qué puede incidir en la política de balances, importación, exportación de los países? Bueno, yo creo que el primer punto de la agenda de Trump es Make America Great Again, Again. Entonces, bueno, si estuviéramos en América, pues a lo mejor ese sería un buen claim para, claro. para nosotros, ¿no? Pero estando fuera de América, pues lo que hay que pensar es cómo nos va a Eso afectar es. esa política. Y bueno, pues yo creo que ahí hay luces y sombras, ¿no? Yo creo que Trump tiene cosas positivas. Para empezar, hay una que a mí me parece bastante relevante, es que los famosos animal spirits estaban bastante deprimidos en general en el mundo, el ánimo, la psicología de la gente, pues era un poco pesimista, ¿no? Y Trump ahí sí que tiene la capacidad de revivir los animal spirits, y yo he notado que una vez que Trump ha ganado las elecciones, como que el ánimo empresarial, el optimismo acerca del futuro ha mejorado. Entonces, por las buenas o por las malas razones, Claro, eso es, seguramente algo va a pasar eso con es, él. eso es relevante y ya están pasando cosas, ¿no? Luego yo creo que Trump también una buena lectura que ha hecho es que la regulación es una cosa que asfixia cuando te pasas de rosca, pues muchas iniciativas, muchos negocios, mucho, digamos, ánimo de crecer y de emprender, ¿no? Y bueno, en su agenda pues está también el reducir mucho la regulación. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista pues es un empujón y son vientos a favor, ¿no? Y bueno, para Europa, que es donde, si en algo destacamos en Europa, es en la La regulación y en burocracia, la sí. superregulación, pues a lo mejor se nos tiene que contagiar un poco eso y en parte
una de las razones por la que nos estamos quedando tan atrás en tantas cosas es por el exceso de regular y no ser capaces de asumir un poco de riesgo e iniciativa por el miedo a no dejarlo todos los cabos atados, ¿no? Entonces, esos dos factores en Trump yo los veo como positivos, ¿no? Luego, obviamente como negativos, también la bajada de impuestos. Ya los impuestos en Estados Unidos son razonablemente bajos, va a prolongar probablemente las bajadas que él mismo hizo en su momento, pero bueno, siempre ánimo de bajar impuestos también está bastante bien, ¿no? Y luego los dos puntos más conflictivos pues son el tema de las tarifas y el tema de la emigración. Y son especialmente preocupantes, además por la situación en la que estamos actualmente. O sea, ha costado mucho el doblegar la inflación y poco a poco se está consiguiendo y estamos ya muy cerca del objetivo de inflación más o menos que se considera razonable, que es este 2%, pero todavía no estamos allí y pues a priori parece que tanto las tarifas por un lado, que es un incremento de precios al final para el consumidor, y el restringir la emigración, pues restringir la mano de obra en un mercado de trabajo que está bastante apretado, con muchas ofertas de empleo sin cubrir, pues son dos factores inflacionistas, ¿no? Entonces, pues ahí hay obviamente un riesgo atención, y hay que poner la atención. Lo que también sucede es que hay muchísima incertidumbre de hasta qué medida se van a implementar estos dos aspectos, y porque Trump, no hay que olvidar que lo que es un gran negociador. Sí, un transaccional, vamos. Y hoy la verdad es que lo que ha conseguido es sentarse a la mesa con unas cartas extraordinarias. O sea, ha puesto a todo el mundo, después de la amenaza de las tarifas y con el tema de la inmigración, pues los ha puesto a la defensiva, y hoy puede negociar pues con México, pues podrá negociar a cambio de algo más moderado en las tarifas y en la inmigración, pues lo que le considere oportuno. Con Europa, con el resto, pues por lo menos las cartas que tiene son buenas. Algunos ya han empezado, con México, con Canadá. Sí. Lo que hay que ver es, luego yo creo que está rodeado de gente sensata y que no llevará estas políticas al extremo. Pero bueno, hay una incertidumbre que no cabe. ¿Y qué piensas que va a hacer la Fed? Bajo el punto de vista exactamente del tema que decías tú de la inflación, es decir, ¿seguirá bajando algo o en este momento parará para ver un poco cómo se articula? Bueno, si nos atenemos un poco a las últimas declaraciones de Powell, pues yo pienso que ahora en la reunión de diciembre lo más probable es que sigan bajando. Yo creo que la Fed se asustó en el verano de que el empleo en Estados Unidos estaba empezando a deteriorar y que quizá las condiciones financieras eran demasiado exigentes y la inflación estaba empezando a remitir. Entonces yo creo que todavía tiene margen de bajada. Y luego lo que dijo Powell es que él no hace lucubraciones de alguna manera, o sea, conforme se vayan produciendo los acontecimientos, él va a ir actuando. Entonces, si al final las tarifas se incrementan de manera dramática, si al final el mercado de empleo pues se constriñe, pues yo estoy seguro que en la Fed y hay algunas voces ya reaccionará y frenará la bajada, pero yo creo que ahora mismo todavía están muy abiertas las quinielas y irán reaccionando conforme los datos y la información se vaya produciendo. Relativamente a China, luego tú me dices también cómo ves el crecimiento en China, que ha ralentizado bastante, aunque China ha puesto toda una serie de medidas para volver a recuperar el crecimiento, ¿no? Pero entre Estados Unidos y China, que Estados Unidos considera el verdadero competidor,
ya han empezado una serie de, entre comillas, guerras comerciales ligadas al tema de tierras raras y también componentísticas para la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo veis ahí, de una parte, el crecimiento de China, de la otra, qué tipo de equilibrio se podrá encontrar o se encontrará este equilibrio con China? Bueno, yo creo que China y Estados Unidos son dos grandes rivales, pero que de alguna manera no les queda más remedio que entenderse porque se necesitan El uno al otro. mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que la balanza se ha inclinado demasiado a favor de China en determinados aspectos Claro. y, bueno, pues Estados Unidos pues ha dicho, y ahí es en el único lugar donde a lo mejor hay un consenso claro entre los dos partidos de que eso había que frenarlo. Yo creo que lo han hecho con cierto éxito porque, bueno, pues en esta carrera, digamos, por la inteligencia artificial, por ejemplo, donde China también iba muy avanzada, pues resulta que probablemente la restricción a exportar los chips a China desde Estados Unidos, pues ha hecho que eso en China se haya frenado mucho y que hoy por hoy la partida en la inteligencia artificial claramente Estados Unidos vaya con Claro. mucha ventaja, ¿no? Y esa yo creo que es pues el gran tema del momento y de los Claro, próximos. no es un caso, yo creo que también la alianza, entre comillas, con Musk, ¿no? Imagino, como tú lo interpretas, ¿no? Sí, o sea bueno, el papel de Elon Musk también juega en muchas Bueno, direcciones. O también, sea, también sus intereses, sí, obviamente, sí, ¿no? sí, pero pues él tiene intereses en China, tiene grandes intereses en Estados Unidos. Claro. Parte de los intereses que tiene en Estados Unidos, incluso a priori, van contra la agenda que podías esperar de Trump, pero él ha sido capaz más o menos de eso, manejarlo razonablemente bien, y la acción de Tesla es de las que mejor se ha comportado después de las elecciones, cuando a lo mejor a priori hubieses pensado que el sector de coches eléctricos Sí, sí, pues estaba iba acabado. a sufrir, ¿no? Pero bueno, sin salir de China, China yo creo que aparte de todo todavía tiene la gran digestión de su burbuja inmobiliaria, que lo van manejando poco a poco. Entonces, la situación ahora mismo económica de China es débil, entre comillas, o sea, ya quisieran otros esa debilidad, pero Claro, claro. no está en su mejor momento, tiene problemas internos que resolver. En cambio, ahora mismo pues Estados Unidos pues está en una situación pues probablemente algo más positiva. Llegamos a Europa, que en este momento, luego hablamos un poco de las guerras. Europa en este momento parece, decimos, el continente más débil, ¿no? Es más débil por varios motivos. Primero, porque no tiene todavía una política industrial clara. No digo que la falta de neutralidad tecnológica ha hecho que un sector relevante, muy relevante, como lo del automotive, prácticamente está en una situación muy complicada, y esto puede tener un impacto enorme en los empleos. Vemos lo que está pasando en Italia, pero sobre todo en Alemania, con el grupo Volkswagen y tal. Tenemos un problema regulatorio, como decías tú, porque no tenemos sustancialmente unicornios tecnológicos, pero sí que queremos regular la tecnología que no tenemos, entonces esto es complicado. Y luego tenemos el problema también ligado a la competitividad. Draghi ha hecho una intervención muy interesante en ese sentido, pero donde se necesita mucha inversión. Y de la otra también tiene el problema de la defensa, es decir, de la inversión en defensa, ¿no? Probablemente también una mayor eficientación del reparto de la inversión de los países europeos, pero sustancialmente Trump lo ha dicho últimamente, que apoya la OTAN si
Europa hace su papel. Entonces, en esta situación, algunos dicen, bueno, Europa está en una fase muy complicada y por lo tanto, como pasó por el COVID, seguramente va a reaccionar. Es decir, cuando estás al borde del precipicio, al final Europa siempre demuestra que está. Otros dicen que aunque existe esta voluntad, que no es tan fácil reaccionar, porque aunque Alemania en este momento la misma, me parece, Corte Constitucional ha hablado de la posibilidad de salirse del concepto de deuda tal, para invertir más y tal, la Alemania sigue siendo muy prudente. Entonces, ¿cómo ves tú Europa en este contexto? Bueno, yo lo veo regular. Si bien yo creo que los problemas están descritos y Draghi pues hizo un papel donde los pone en evidencia. Yo creo que Letta hizo otro papel También, que sí. también está en la misma línea que sabemos un poco lo que nos sucede, ¿no? Y ahora con la llegada de Trump y viendo la situación en la que tenemos, pues no hay mejor momento para Claro. reaccionar. Sin embargo, pues y ahora se está estrenando pues una nueva Comisión Europea, que obviamente pues estos temas son los prioritarios, entiendo Claro, yo, en su su agenda. agenda, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo un poco la situación de Francia, por ejemplo, y entonces Francia tiene que pensar si hicieron el otro día, pues viendo la inauguración de Notre Dame de nuevo, si lo que queremos es para tener la mejor catedral del mundo y un montón de turistas viéndola y dedicarnos a eso, pues está bien, pero si queremos No es suficiente. No es liderar suficiente. el mundo, pues hay que ser capaces de acometer Más reformas. Yo creo iniciativas, que más iniciativas. Sí. Bernier era una persona más o menos sensata que estaba intentando cuadrar un círculo un poco Complicado, sí, sí. complicado en un país que tiene un déficit público y una deuda pública muy grande y que por primera vez en la historia su bono está cotizando con más prima que Claro. el español. Y si en esas circunstancias no son capaces de unirse para consensuar alguna reforma y Sí, sí. algún ajuste, y sin embargo los extremos se juntan para echar a un tipo que más o menos puede hacer algo razonable, pues entonces dices, ¿qué capacidad hay Eso es. Infatti la de pregunta que te quiero hacer es, considerando que Europa no es Estados Unidos, los estados contan, Claro, sí, claro. los estados particulares. Entonces, según tu opinión, la debilidad de Alemania, que ahora va a las elecciones el año que viene, de Francia, la salida de Inglaterra, quizás el único país que en este momento tiene estabilidad es Italia, la situación también española un poco complicada, la Comisión Europea puede tener un papel más unificador tener una capacidad de negociación más europea sin que Trump entre a negociar estado por estado, que es probablemente lo que él quiere hacer. Bueno, pues eso es lo deseable, ¿no? Yo creo que todos animamos a Úrsula a que tome cierto liderazgo y que, bueno, pues vayamos en ese sentido en la dirección correcta, ¿no? Yo en el caso alemán hay elecciones como comentas. Yo espero que ahí probablemente el escenario político sea menos enrevesado y que al final se puedan poner de acuerdo no los extremos, sino más en el, Sí. en el, en el centro. Alemania está en una situación ahora mismo bastante deprimida, pero tiene mucho margen fiscal. Qué mejor Sí, sí. momento para usarlo y quitarse algunas de esas trabas ancestrales que tienen los alemanes y darse un poco de alegría desde el punto de vista
fiscal, que son los únicos que tienen algo de margen, ¿no? Luego, pues es una pena, o sea, el tema de la industria automovilística de Europa, el habernos pegado nosotros mismos un tiro en el pie con eso es que no, Es incomprensible, la es verdad. completamente incomprensible cuando de cara al planeta y al conjunto Pensamos en eso no nada. mueve la aguja. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que repensar Sí, sí. un Sí, son más poco. ideológicas que pragmáticas, Sí, y desde eso, luego. ese es el problema, ¿no? Pero bueno. ¿Qué valoración hacéis después, a punto de la llegada de Trump, sobre las guerras? Es decir, ¿se está descontando que algo va a pasar o todavía esto también en el mercado todavía no se está descontando? Bueno, yo creo que lo que hay que descontar es que vivimos en un mundo donde van a pasar muchas cosas y están pasando de manera acelerada, ¿no? Simplemente la semana pasada hacíamos un recuento de cosas y pues habíamos tenido lo que ya hemos comentado en Francia, pues derrocando pues al primer ministro, pero habíamos tenido en Corea el presidente Sí, declarando la ley marcial, habíamos tenido en Rumanía unas elecciones que el Tribunal que la han Supremo anulado. ha anulado por injerencias Quizás es la rusas. primera vez en Europa, ¿no?, que La primera ocurre una vez cosa. en Europa, habíamos tenido a un tío en Estados Unidos matando al presidente de una de las grandes compañías y habíamos tenido obviamente en Siria en 11 días de repente pues Sí, en 11 días, que increíble. los Sí. rebeldes pues toman Damasco y entran ahí como Pedro por su casa, ¿no? Entonces pensar que no van a pasar cosas, o sea, si es que están pasando todos los días, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en este tipo de mundo lo que hay que pensar es que en paralelo la vida también continúa y las empresas más o menos siguen funcionando, ¿no? Y especialmente los conflictos bélicos son dramáticos desde el punto de vista humano, pero no suelen tener un efecto muy grande a nivel global en la marcha de la economía, más allá del que le toque muy cerca, ¿no? Y quizá una excepción fue el tema de Ucrania, pero no hay que olvidar que en Ucrania veníamos del post-COVID, donde Sí, ya se, habíamos se, estado deprimidos. se habían sobre todo las cadenas de Sí, sí, de suministros suministros se se habían habían bloqueado, roto sí, y se estaban es reconstruyendo, verdad. teníamos un problema ya con la inflación incipiente y con la energía y la guerra de Ucrania fue la guinda Acentuado, que acentuado. hizo que pues de repente pues todas las materias primas que tenían que ver con la alimentación, el grano, Sí, todo sí, pues se está claro, está disparó, claro. la Más a la energía se energía, claro. disparó, el gas se disparó, entonces fue como la puntilla que hizo que una inflación que sí podía haber sido transitoria acabara siendo Sí, sí. persistente, entonces eso obligó a subir Aumentar los los tipos tipos, al claro. oeste y por eso hemos sufrido estos años, pero casi lo de Ucrania en ese sentido ha sido una excepción. El resto de cosas, pues más o menos el mundo ha convivido con ellas. El tema de Israel, podíamos haber pensado que los precios del petróleo se iban a disparar y Está bajo control. digamos, yo creo que a nadie le interesaba a Arabia Saudí los primeros, eso ha estado tranquilo, entonces pues no ha tenido una gran repercusión. Entonces yo creo que seguirán pasando muchas cosas y los inversores sobre todo siempre pues te estás enfrentando a un ruido Constante. permanente, pero cuando tú analizas los resultados empresariales, pues resulta que este año los resultados de las empresas en agregado han sido Positivo. razonablemente buenos y encima pues ahora una de las cosas que teníamos es que las condiciones financieras eran muy restrictivas con los tipos de interés tan altos y ahora eso va a empezar a aliviarse y será Claro, claro. también viento a Eso favor será un para hecho positivo. las ¿Y empresas. el Banco Central seguirá bajando algo todavía?
Bueno, como te comentaba antes, yo creo que en Europa sí, en Europa yo creo que la inflación eh, está ya muy contenida y la situación económica está más deprimida, entonces pues ahí yo creo que seguirán bajando sin duda. En Estados Unidos van a seguir bajando, yo creo que este mes, pero ahí la inflación está se ha estancado un poco, el crecimiento está razonablemente fuerte y aunque yo creo que van a seguir bajando el año que viene, lo harán seguramente con algo más de prudencia para ver finalmente si las medidas de Trump Claro, acaban claro, generando inflación o no. claro. Pero yo sigo pensando que los bancos centrales quieren por lo menos normalizar los tipos. Los tipos no van a volver a los tipos cero o negativo que tuvimos, pero lo razonable es que en Europa se estabilicen en torno al 2% y en Estados Unidos sobre el 3 y Ok. pico. Ultimísima, proprio 2 minutos sobre España. ¿Cuál es tu visión? España está creciendo bastante bien respecto a los otros países europeos. ¿Qué previsión tienes para el año que viene? Y si el empleo también seguirá, el desempleo seguirá bajando, quiero decir. Yo soy bastante optimista con España, ¿no? Hemos visto este año que el crecimiento pues al final va a acabar siendo de en torno al 3% y seguramente la inercia se seguirá prolongando, ¿no? Probablemente a pesar del gobierno, no creo que el gobierno Haya influido haya mucho. ayudado mucho en algunas cosas. Yo creo que parte de este crecimiento se explica porque en la crisis del 2008, que ahí esa nos tocó muy, De muy, cerca, sí. muy, muy fuerte, tuvimos que hacer los deberes y el sector empresarial se ajustó y corregimos nuestro déficit comercial y la balanza por cuenta corriente crónica. Sí, sobre todo creció mucho la exportación. Creció mucho la exportación y bueno, pues también España es un país donde pesa mucho más el componente de servicios y lógicamente el turismo. Entonces, pues es paradójico que en esta situación de mini crisis para Europa, pues estén sufriendo mucho más Alemania y Francia que los Claro. periféricos y que especialmente España, donde pues nos estamos beneficiando también de esta situación después del COVID, pues la gente pues quiere vivir Claro, experiencias, claro. Sí. viajar No, y y bueno, además aquí lo estamos se ve muy claramente. capitalizando, ¿no? Entonces, que lo podríamos hacer mejor, pues yo creo que simplemente si no hay que hacer muchas cosas, lo que no hay que poner es palos En la rueda. en las ruedas, ¿no? Y yo creo que lo principal para los inversores es seguridad jurídica. Entonces, Claro. en España somos unos expertos en muchas veces incluso los peores miedos no llegan incluso a materializarse, pero no es necesario. El mal muchas veces está hecho cuando has lanzado tantos globos sonda de sin puestos Claro, claro. Y al final esto frena, crea frena incertidumbre, la inversión. confianza, regulación. Entonces, pues ahora que tenemos mucha gente viniendo a España, instalándose, queriendo Claro, hacer negocios, pues dejémosles, no claro, les claro. pongamos problemas, porque yo creo que la oportunidad es importante, ¿no? También en España, después de la crisis del 2008, pues se dejó de construir, ahora hay un déficit tremendo de viviendas, que es uno de los problemas relevantes que tiene E quindi questo è otro elemento che podría... España y puede ser un elemento dinamizador y es un problema que es solucionable. O sea, curar el Alzheimer o poner colonos en Marte es complicado,
pero hacer casas Sí, sí, en un claro, sitio claro. donde hay suelo, es un Es problema posible, es soluble. posible. Entonces, simplemente pues hay que ponerse de acuerdo entre el sector privado y el público cómo lo hacemos y poner los Claro. incentivos correctos. Pero bueno, que yo soy optimista. Bien. Bueno, yo diría muchísimas gracias, Joaquín, ha sido súper interesante como siempre. Nos dejamos este año con algo de positividad, ¿no? Porque Joaquín has dado algunos elementos de positividad para España y también para la misma Europa, que no obstante está en esta situación más complicada, efectivamente podría reaccionar y tener la oportunidad de solucionar una serie de problemas que hasta ahora no ha sido capaz de solucionar. Por lo tanto, deseo a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo y nos veremos en enero para seguir hablando de geopolítica, de economía y esperando que no pasen cosas malas y nos encontramos con algunas informaciones y noticias mejores. Muchísimas gracias a todos.